Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexa Córdoba y hoy voy a hablarles un poco acerca de la libertad y sus derechos. La libertad comenzó en lo que era en Grecia, en donde se enfocaba básicamente en la parte política. Más que todo, los que eran libres eran los que no eran esclavos y se encargaban más que todo de lo que era la parte de la libertad. Utilizaban la idea de la libertad para justificar sus modos de vida poco adecuados y sus creencias frente al raciocinio de los demás. La libertad es un concepto un poco difícil de explicar, pero bueno, es más que todo la voluntad de cada persona a realizar alguna actividad o alguna acción, pero respetando la voluntad de los demás y asumiendo las consecuencias de dichos actos. La libertad puede clasificarse en diferentes tipos. Tenemos la libertad de expresión, que es más que todo la libertad que tiene cada persona a expresarse de la manera que quiera. La libertad de asociación, que es la libertad que tiene cada persona a unirse a cualquier grupo, organización o institución. La libertad de culto, que es la libertad de cada persona a elegir cualquier tipo de religión o simplemente no elegir ninguna. La libertad de elección, que es más que todo la libertad de las personas a elegir lo que ellos desean hacer. La libertad de movimiento, que es la libertad de cada persona a movilizarse en cualquier parte del mundo, sin importar en dónde estén. Y la libertad académica, es la libertad que tiene cada persona para debatir o enseñar en diferentes aspectos académicos o educacionales. Entrando en lo que es el libertinaje, es más que todo el desenfreno que tiene una persona a la hora de hablar o de actuar sin tener ningún respeto hacia religiones o hacia la parte moral o ética. Libertinaje es una palabra que viene de la persona libertina, que es la persona que solo busca placeres y diversión sin importarle las consecuencias que puedan implicar esto. Para un poco comparar lo que es la libertad con el libertinaje y entender bien lo que las diferencian, la libertad es más que todo las acciones o la manera de hablar de cada persona, pero cumpliendo ciertas normativas y asumiendo las consecuencias de sus actos. Mientras que el libertinaje no hay ningún control alguno de los actos de la persona, no cumplen ninguna normativa y simplemente no asumen las consecuencias de sus actos. Entrando ahora a lo que vendría la parte de los derechos, el derecho está basado en ciertas normas o reglas que regulan la conducta de la persona en algún tipo de sociedad simplemente con la finalidad de lograr un bien común. Esto puede dividirse en dos grupos fundamentales, que es el objetivo y el subjetivo. El derecho objetivo son todas aquellas normas que regularizan la conducta de las personas dentro de la sociedad y en general. A su vez, el derecho objetivo puede dividirse en derecho público y derecho privado. El derecho público está encargado de alinear todas las relaciones entre el Estado y las personas, bien sea con organizaciones públicas y también la relación que tiene cada individuo con la sociedad. El derecho privado está encargado de alinear las relaciones de las personas entre sí para satisfacer necesidades personales. Y el derecho subjetivo está orientado a aquellas personas que les corresponden ciertos beneficios o privilegios que también pueden estar relacionados con ellos mismos o con los demás. Ahora entrando un poco a lo que vendrían siendo los derechos humanos. Son derechos inherentes e inalienables de cada persona, sin importar origen, sexo, color, religión, entre otros aspectos. Son derechos universales. Cada gobierno, sin importar el lugar de donde estén, debe acatar estas medidas y obligaciones, como también abstenerse de las mismas, con la finalidad de resguardar estos mismos derechos y los fundamentos de cada individuo de manera colectiva. Así como también existen derechos, también hay obligaciones. Es decir, el Estado no debe interferir en los derechos humanos ni tampoco limitarlos, así como también debe impedir el abuso de estos mismos.
La clasificación de los derechos humanos pudiésemos decir que está en lo que es primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación comenzaron alrededor del siglo XVIII y se enfocaba más que todo en lo que eran derechos políticos y derechos sociales. Mientras que en la segunda generación comienzan más que todo alrededor del siglo XX, se enfocaba más que todo en lo que eran los derechos educacionales, derechos culturales y derechos económicos. La tercera generación son derechos agrupados que tienen que ver con la protección ambiental, la conservación del patrimonio en común, del derecho a la paz, entre otros. ¿Okay? Aquí podemos observar una tabla de países que violan los derechos humanos. Tenemos países con menos violaciones hacia estos derechos como países con más violaciones. Tenemos a Canadá, que no consta de violaciones como tal, como tampoco existe la pena de muerte, mientras que en Irak hay pobreza y vulneración hacia las mujeres. Tenemos a Suecia, que tiene escasos índices de violación hacia los derechos humanos y toman medidas para mejorarlos frecuentemente. Sudán, en cambio, aquí tenemos que en Sudán existen crisis humanitarias y hay más de 200.000 refugiados. Alemania apoya a los derechos humanos, aporta fondos para los mismos y fomenta proyectos para promover lo que es la campaña de los derechos humanos. En cambio, en República Democrática del Congo hay abusos por fuerzas de seguridad y grupos armados. En Francia tenemos que promueve los más altos estándares de protección de los derechos humanos, como también lo presentó en su candidatura al Consejo de estos derechos. En Siria podemos observar que hay violencia de grupos armados. En Noruega tienen una fundación que lucha para proteger y promover estos derechos en todo el mundo. En Nigeria hay violencia desatada contra los civiles. En Finlandia hay centros de derechos humanos cooperando e intercambiando información acerca de los derechos humanos. En Somalia hay mujeres y niñas expuestas a discriminación y violencia de género. En Uruguay hay una institución nacional de derechos humanos que busca el eficaz funcionamiento de los mismos. Y bueno, y finalmente en Corea del Norte hay graves, generalizadas y sistemáticas violaciones hacia estos derechos. Aquí podemos observar ahora en este gráfico las peticiones recibidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde podemos apreciar que las barras azules son las medidas cautelares otorgadas y en las barras anaranjadas son las solicitudes de medidas cautelares recibidas. Con esto podríamos decir que por más peticiones que la Comisión Interamericana haya recibido, las medidas que ellos han otorgado de manera aprobatoria han sido muy pocas en relación a las que han recibido. Entonces, con esto pudiésemos de alguna manera decir que no están, digamos que, otorgando alguna ayuda o tratando de prevenir o aportar medidas como tal para poder prevenir el abuso o la violación de estos derechos. Por lo tanto, a final de cuentas, es como que en cada país, cada día han empeorado estas situaciones debido a que la gente no busca cómo resolverlos, ni busca cómo prevenirlos, ni buscar medidas para resolver esto. Por lo tanto, pudiésemos llegar a la conclusión de que esta libertad y los derechos están entrelazados. Para que haya derechos tienen que haber libertad y obviamente para que haya derechos cada persona debe tener su propia libertad. La libertad es óptima y verdadera cuando las personas siguen una serie de normativas y no le hacen daños a los demás. Y los derechos se cumplen siempre y cuando cada persona sepa respetar sus derechos y los de los demás. Obviamente también teniendo en cuenta que así como ellos tienen derechos, también tienen obligaciones que son necesarias, que hay que cumplir para que exista un equilibrio dentro de la sociedad. De esta manera, si las personas aprendiesen de alguna manera a respetar las libertades y los derechos de los demás, como también a valorarlos, no hubiese tantas violaciones y problemas en las sociedades. El no discriminar los derechos de los demás, el aprender a convivir en paz y tranquilidad es indispensable para poder vivir en un país estable donde no haya abusos, ni violaciones, ni mucho menos guerras, lo cual solo trae como consecuencias repercusiones desfavorables en un país, en un estado o en cualquier parte del mundo.
Con esto podemos terminar con una frase aquí que dijo Mijail Bakunin, que dice: yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de todos los hombres que me rodean. Aquí les dejo las referencias bibliográficas por si están interesados en saber de dónde saqué toda la información que les acabo de aportar. Espero que les haya servido de algo todo esto que acaban de observar y todo lo que les acabo de explicar. Pues muchas gracias por haber escuchado mi video. Y nada, sin nada más que decirles, me despido. Si les gustó el video, por favor, denle que me gusta. Y bueno, muchísimas gracias.